Una generación en busca de Dios. ¿Cómo es una generación en busca de Dios? Es el tema que hoy vamos a estar compartiendo y queremos que vayamos tomando nota al respecto para poder tener una mayor comprensión de la enseñanza. Bien, vamos a ir a las escrituras y vamos a ver este pasaje de Isaías capítulo 66, en el versículo número 2, la palabra dice lo siguiente. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice que de pronto el creador de los cielos y de la tierra, ese magnífico personaje, dice que todo fue hecho por causa de él. De manera que si él voltea a mirar a alguien, eso significa que tal personaje tiene un privilegio tan grande de poder ser mirado por el Creador, de poder ser atendido, escuchado, etcétera. Quiere decir que tenemos oportunidades en Dios. Fíjese qué cosas más tremendas. Tenemos oportunidades en Dios para nosotros poder ser atendidos por Él. Dice el Señor, menciona cláusulas, menciona características sobre aquellos personajes a los cuales el Señor observa, aquellos personajes cuales el Señor atiende. Y me llama la atención que la mitad del verso dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces son tres características, fíjese que hemos estado hablando de que Dios está en busca de una generación que le agrade, una generación que no se contamine, una generación que sea perfecta. Si bien la generación en el tiempo de Noé no pudo entrar, sino solamente su generación, hablando de él, de su esposa y de sus hijos, juntamente con sus nueras, fueron los únicos que pudieron entrar al arca, porque los demás se encontraban lamentablemente contaminados. Dios no podía subir a los contaminados, no los podía subir a la barca. ¿Por qué? Porque contaminarían nuevamente a los que estaban ya arriba. De manera que Dios siempre está buscando esas generaciones que le agraden, generaciones que le busquen, generaciones que le amen, generaciones que rueguen por su favor de Él. Y esto me llama la atención, ¿por qué? Porque hay aspectos a los cuales nosotros debemos y podemos acceder para que Dios pueda agradarse de nosotros como generación. Yo platicaba con unos hermanos y les decía yo que nosotros podemos entrar en la generación que Dios está buscando. ¿Cómo podemos nosotros entrar en esa generación? Humillándonos. Si bien en el tiempo de Moisés, la generación de Moisés no entró a la tierra prometida, Moisés mismo no entró a la tierra prometida, ¿sí? Pero hubo dos de esa generación que sí lograron entrar. Fue Josué y Caleb.
Estos sí lograron entrar a la tierra prometida y colarse. Escuche bien, déjeme usar este término. Ellos se metieron en medio de la nueva generación. La nueva generación es la que nació en el desierto. Los que nacieron en el desierto de 20 años fueron los que entraron a la tierra prometida y la conquistaron. Porque Dios preparó esa generación, pero no iban solos, sino que también los acompañó Josué y Caleb. Quiere decir que ellos se introdujeron porque había algo diferente en ellos. Si Dios va a levantar una nueva generación en este tiempo, una generación de gente conquistadora, oiga, nosotros podemos entrar en esa generación. Dice el Señor, miraré a aquel que es pobre. Yo le pregunto algo, ¿cuáles son las características de un pobre? Ayúdeme ahí, mi hermana Dalia, ¿cuáles son las características de un pobre? ¿Características es en la persona o en su pensamiento? Lo que usted ve en un pobre. ¿Qué es las cosas que usted ve en un pobre? Pues en un pobre es una persona que no anda bien vestido, que no tiene suficiente dinero para comer. Correcto. No tiene casa, no tiene a veces ni trabajo, etcétera. Podemos decir que un pobre es un necesitado. Fíjese cómo compara Dios a los pobres con nosotros. Dice, pero miraré a aquel que es pobre. ¿Por qué? Porque el pobre siempre tiene necesidades. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios como un pobre, diciendo, Señor, necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu compañía, necesito de tu perdón, necesito de tu favor, necesito de tu protección, es allí donde Dios nos mira a nosotros. Nos mira como a pobres, como a gente necesitada. Eso es tremendo. Porque nosotros, si nos acercamos como gente que no necesita, el Señor no nos va a atender. Decía un pensamiento que divaga por allí, por las redes sociales, dice que es mejor estar delante de los hombres fuerte, pero delante de Dios débil. ¿Por qué? Porque si estoy débil delante de Dios, Él me va a fortalecer. Dice también, y humilde de espíritu. La palabra humildad la definimos nosotros. Hace tiempo definimos que la palabra humildad significa humanitas. La palabra humanitas significa estar con los pies en la tierra. Eso significa la palabra humildad. Y eso no habla de otra cosa sino de reconocer nuestras necesidades o el nivel que nosotros tenemos. Reconocer lo que somos. Por eso el salmista decía, ¿quién es el hombre para que tú de él te acuerdes? ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Él estaba reconociendo su condición, reconociendo su nivel. Se estaba volviendo humilde. Pero la tercera cosa es interesante, dice, y que tiembla a mi palabra. Fíjese, yo quiero que Dios levante una nueva generación. Pero no quiero quedarme yo atrás, sino que quiero meterme como se metió Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la tierra prometida. Yo la quiero ver.
pero se necesitan requisitos. Ser pobres, humildes y temblar a la palabra. Cuando hablamos de temblar, estamos hablando de respeto, de reverenciar las escrituras, reverenciar lo que Dios dice, lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña. Reverenciarlo es respetar al Señor, es temblar a la palabra de Dios. De manera que tenemos tres aspectos que son básicos para que Dios nos pueda mirar, para que Dios nos pueda atender, para que Dios pueda mirar tu casa, pueda mirar a los tuyos, pueda poner su mirada sobre tus hijos, tus hijas, y que el Señor haga con ellos lo que Él quiera. Hay un verso que nos enseña algo. Dice que nosotros debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 es uno de los versos más pequeños. Me parece que hay otro que dice Jesús lloró, pero me parece que este es el segundo verso más pequeño de la escritura, más sin embargo uno de los más poderosos y necesarios. ¿Qué nosotros necesitamos hacer para convertirnos en una generación que está en busca de Dios? Una generación que está en busca de obtener la atención y la mirada del Todopoderoso. Bien, aquí tenemos la recomendación de el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, la cual dice que debemos orar sin cesar. Fíjese qué tremendo. Debemos orar sin detenernos. Y yo quisiera que hoy podamos entender 7 aspectos de la oración. 7 aspectos de la oración. ¿Cómo cuando me acerco al Señor, cómo es mi oración? ¿Cómo debe ser mi oración? Cuando yo me acerco al Señor. Y vamos a ver estos 7 aspectos a través de las Escrituras, porque necesitamos ser una generación que busca al Señor, y aquí nosotros lo vamos a encontrar. Claro que tenemos estos principios de ser como los pobres, necesitados, ser unos insatisfechos al respecto de su presencia misma, ser humildes, reconocer nuestra condición y poder respetar lo que dice su palabra. Bien, esto nos conduce a buscar a Dios en oración. Buscar a Dios en oración. Queremos ver respuesta. Yo platicaba con algunas personas el día de hoy y yo les decía la condición de nuestro país. México se encuentra bajo una ola tremenda de violencia por donde quiera que vaya. Lugares tan tranquilos se han vuelto lugares peligrosos, inhóspitos, lugares donde no se puede ni siquiera pensar en poder prosperar porque hay alguien que no te deja, no te lo permite. De manera que México se ha empapado de una ola de sangre terrible. Y si hay algo que Dios castiga, mis amados, es la muerte, el derramamiento de sangre. Es algo que Dios castiga severamente. Y yo le decía, si nosotros queremos ver una nación diferente, necesitamos orar. Necesitamos orar definitivamente. No hay otro camino.
La oración va a abrir caminos, va a abrir puertas, va a abrir senderos para que México o los Estados Unidos puedan ser liberados. Quizás en los Estados Unidos no hay lo mismo que en México, mas sin embargo hay otros espíritus que están deteniendo lo que son los avivamientos o deteniendo a esa generación que no busque a Dios. Están estorbando para que no busquen al Señor. De manera que nosotros, mis amados, necesitamos orar. No tenemos otro camino. Bien, pasemos, mis amados, a la enseñanza, los 7 aspectos. Número 1, yo debo de presentarme delante del Señor con acción de gracia. Que nosotros podemos acercarnos, número 1, con acción de gracia. Acción de gracias es estar agradecidos por lo que Él hace con nosotros. Estar agradecidos por aquello que Él nos otorga. Es decir, cuando yo entro a la oración, mi oración tendrá que tener este aspecto, la acción de gracia. Dice la Escritura, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Es decir, nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace, por lo que Él hace con nosotros. Tal vez de mañana se levanta usted orando, diciéndole al Señor, Señor, gracias por el día, gracias porque me permites respirar, gracias porque me permites ver el sol, etcétera. Recuerde que mucha gente no se levanta, mis amados, mucha gente se queda dormida y jamás se vuelve a levantar. De manera que nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él está haciendo con nosotros. La Biblia dice que nosotros debemos de ser agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios. Bien, número 2. Vaya conmigo al número 2. Nosotros también, fíjese qué interesante, en la oración tenemos que entrar con peticiones. No sé si el pastor Carlos nos escucha. Pastor Carlos, Amén. nos escuchas, hijo. ¿Podrías ayudarnos con Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9? Sí, amén. Buenas noches. Amén, hijo. Buenas noches. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire qué tremendo. Yo no sé si usted se ha levantado por la mañana pidiendo cosas semejantes, hermano. Yo no sé si usted se ha levantado pidiendo cosas de esa dimensión, de esa magnitud. Fíjese, ¿cuáles eran las peticiones de Eliseo? Dame una doble porción de tu espíritu. Oye, eso está para tener, mis amados, tener lista, como dicen algunos, tener lista el disparo. Es saber lo que queremos, lo que nosotros necesitamos. Por eso podemos presentarnos delante de Dios con peticiones. Ya nos presentamos con acción de gracias, porque quiero decirle que esta debe ser la puerta para la oración, la acción de gracias. Entrar, hermanos, con esa identidad como hijos o hijas de Dios, entrar y alabar a Dios por lo que Él es. Estaremos preparados para pedirle lo que necesitamos realmente.
Porque pedir, hermano, podemos hacer una lista enorme. Pero la Escritura dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Dice, pedís y no recibís porque no sabéis orar, no sabéis pedir. Pedís para vuestros deleites. Entonces imagínese una petición con la dirección del Espíritu Santo, hermano amado, va a tener una respuesta poderosa para nuestras vidas. Bien, dicho sea de paso, ¿usted está listo para pedirle a Dios? Si el Señor le preguntase, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque Eliseo estaba preparado. Eliseo dijo, yo lo que quiero, doble porción, dijo. Y esa doble porción, amados estudiantes, esa doble porción le dio hasta el final la victoria de su vida. Hasta el final, hasta el día de su muerte, todavía hizo algo cuando estaba muerto Eliseo. Mire qué tremendo es. Bien. Número 3, mis amados, entremos a las súplicas. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 33, no sé. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Hasta ahí. Mire qué tremendo. Fíjese que menciona oración, menciona rogativas y menciona súplicas. Suplicar es una dimensión diferente en la oración. Hay gente que comienza con oración y no ve respuesta e inmediatamente se desanima. Yo oro, pero Dios no me responde. ¿Por qué? Porque no hay un nivel mayor. El nivel mayor es la súplica. Cuando entramos con acción de gracia, entramos con peticiones, pero la súplica es estar diciéndole, Señor, ayúdanos, respóndenos. Casi todos los que en las Escrituras oraron, derramaron sus lágrimas delante del Señor. De manera que vemos un tercer nivel. Dice Primera de Reyes 8:33, al final del verso dice, y oraren, y rogaren, y suplicaren en esta casa. Hablando del templo del Señor. Si suplicaren en el templo, ¿para qué? Para que sean librados de sus enemigos, aún habiendo cometido errores. Dios puede ser movido a misericordia. Bien, fíjese que la palabra súplica es pedir piedad. Y la piedad, mis amados, es también misericordia, pedir misericordia. Es suplicar que la misericordia no se aparte, que la misericordia les alcance, que en la piedad de Dios, en la bondad de Dios, pueda haber respuesta. Esto, mis amados, no es para cualquiera. Bien, número 4. El cuarto nivel de la oración es la rogativa. Rogar, que significa solicitar humildemente y repetitivamente. ¿Se acuerda cuando aquella mujer que su hija se encontraba atacada por demonios?
Dice que la mujer vino y le dice a Jesús: Jesús, sana a mi hija porque es atormentada por espíritus inmundos. Y Jesús le dice a la mujer que no. La mujer se vuelve a acercar a Jesús y le dice: Señor, por favor. Y Jesús le vuelve a negar el favor. Y se acerca por tercera vez y le dice: Señor, ayúdame. Y Jesús le dice: no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. La mujer no se ofende y le dice a Jesús: Señor, aún los perros comen de las migajas de sus amos. Y Jesús le otorga el milagro de la liberación para su hija por causa de que rogó con humildad repetitivamente. Fíjense qué interesante. Rogar con humildad repetitivamente. Bien, mire lo que dice Lucas capítulo 8, verso 41. Yo quiero que vaya conmigo y lea lo que dice Lucas capítulo 8, verso 41. Ahí sí nos ayuda nuestra hermana Cristina, si nos escucha. Sí, amén. ¿Cómo dice, por favor? Lucas 8:41. Correcto. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Gracias. ¿Sabe quién era Jairo? Jairo era el príncipe de la sinagoga. Jairo era como un día lo fue Nicodemo, principal. Era un príncipe, era un nácer. Y entre los judíos no había persona más especial que el príncipe. No porque simplemente tuviese el título, sino porque realmente era una persona que tenía todo el conocimiento de Dios. Era una persona que transmitía el conocimiento. Era una persona de las más humildes, de las más sencillas, personas realmente bondadosas. Pero con todo y lo que conocía a Jairo, sabía que Jesús resucitaba a los muertos. Entonces se acercó Jairo, siendo el principal, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. ¿Por qué? Porque su hija estaba enferma. Mire qué tremendo. Su hija se encontraba enferma. Oiga, ¿qué puede hacer Jesús cuando nosotros nos acercamos al Señor postrándonos con humildad y repetitivamente le pedimos a Dios? Fíjese que la gente le decía a Jairo: hey, ya no molestes al Señor, ya tu hija se murió. Ya no lo molestes, ya déjalo. Ya se murió tu hija. Y Jairo, postrado, le rogaba al Señor que fuera a ver a su hija. Fue cuando Jesús dijo: vamos, porque ella duerme. Y los que estaban ahí se rieron y dijeron: ¿cuál duerme? Ya se murió. Pero ignoraban lo que Dios, el Creador, hermanos amados, podía hacer. Eso lo vimos en Isaías 66:2. El que hizo todas las cosas y que creó todo, dice: miraré al que es pobre, humilde
y que tiembla a mi palabra. Es ahí donde nosotros podemos acceder a niveles, amados estudiantes, poderosos en Dios. ¿Para qué? Para ser escuchados, respondidos por el Señor. Nada es imposible para Dios. Déjenme recordárselo. Bien, número 5, mis amados estudiantes. Número 5, el clamor. Vaya anotando, número 5, el clamor. Y cuando vamos al original griego, la palabra, cuando vamos al original hebreo, la palabra clamor se traduce como grito desgarrador, como gritar, como quejarse. Imagínense cómo va subiendo de nivel. Primero es la acción de gracias, después son las peticiones, después son las súplicas, después, mis amados, son los ruegos, y ahora es un clamor, es un grito desgarrador, es un vociferar, es quejarse. Mire lo que dice Génesis, capítulo 27, verso 34. Mi hermana Dalia, si nos ayudas, por favor. Amén, pastor. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Mire, qué tremendo. Qué tremendo. Esaú es un hombre que pierde la primogenitura y la bendición, o déjeme decirlo así, la doble bendición, la doble honra. La pierde, ¿por qué? Porque vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando él se da cuenta lo que hace, dice que viene y clama a su padre. Clama, dice, con una exclamación grande y amarga. Y le dijo: bendíceme a mí también, Padre mío. Son niveles, escuche bien, niveles donde nosotros podemos accesar. Ciertamente la bendición recayó también para Esaú, no en la dimensión que le hubiese tocado por haber menospreciado la primogenitura, pero siempre alcanzó la bendición. De una de otra manera alcanzó la bendición. Pero repito, no en aquella dimensión. La dimensión se la dieron para Jacob. De manera que el clamor y el grito desgarrador, mis amados, también forman parte de la oración. Los niveles de la oración. Bien, número 6. Número 6 es la intercesión o interceder. Y significa en la lengua hebrea mediar por las necesidades de otros. Es ponerse en la brecha, ponerse en medio. Bien, mire lo que dice Números capítulo 21, verso 7. Pastor Carlos, si me ayudas a dar lectura, por favor. Sí, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Wow, mire qué interesante es cuando nosotros tomamos el papel de Moisés e intercedemos, mis amados, por las necesidades de otros. Bien, dicho sea de paso, estamos orando por la vida de un joven que tiene 16 años, el cual hoy se hizo exámenes donde se le va a practicar una quimioterapia o algunas quimioterapias que esta semana supuestamente comienzan.
Pero nosotros, cuando nos llamaron para pedirnos la oración y platicando con este joven, vimos la necesidad que tiene tan grande de poder alcanzar su sanidad. Le pregunté si creía él que Jesucristo lo podía sanar. Me dijo que sí. Le dije, bien, entonces si tú crees, es el único requisito para ser sano. Ahora bien, ponemos esta necesidad en las manos de Dios y vamos a orar, le dije yo. Comenzamos a hacer la oración y al término de la oración yo le comenté que nosotros como iglesia íbamos a estar orando por él en esta semana. De manera que convocamos, mis amados, a un ayuno de 5 días. Usted puede ayudarnos si gusta con un día de ayuno o con 2 días de ayuno, dependiendo su potencial, dependiendo su capacidad también. Usted sabe, usted se conoce, pero puede ayudarnos, hermanos amados, ayunando delante del Señor y poniendo esta necesidad. Mediar por las necesidades de otros. Estamos mediando por la necesidad de sanidad para la vida de Luis Emanuel, de 16 años. Él vive en el Estado de México y creemos que Dios puede hacer algo en la vida de este joven a través de la unidad, la oración, la intercesión. Bien, este fue un comercial, ¿verdad? De manera que tenemos aquí entonces la necesidad de interceder por otros. ¿Quién intercedió por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue un intercesor y sigue siendo un intercesor hasta el día de hoy por nosotros. La Biblia dice que Él intercede ante el Padre Celestial por nosotros. De manera que tenemos un intercesor en los cielos que nos ayuda cuando nosotros fallamos. Bien, termino con el número 7, séptimo nivel de la oración, el gemido o el gemir. Y según la lengua griega, según la lengua griega, la palabra gemir se traduce como lanzar alaridos de muy alto de nivel, gritos de dolor lastimeros. Así traduce el diccionario la palabra gemir. Bien, Alejandro, ¿nos ayudas con Romanos capítulo 8, verso 26? O Yareli, si nos ayudas, por favor, hija. Amén, pastor. Alejandro. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Fíjense qué interesante. Dice que el Espíritu del Señor intercede por nosotros con gemidos. Gemidos significa alaridos de muy alto nivel, gritos de dolor o lastimeros. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros muchas de las veces no hacemos otra cosa sino llorar con un dolor muy profundo. O tal vez hablar en lenguas, pero unas lenguas que manifiestan un dolor también profundo en el alma. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué lloras así? No sé si a usted le ha tocado escuchar a personas que lloran así, como si algo muy fuerte hubiese pasado en sus vidas, y dicen ellos, yo no siento nada, yo simplemente estoy llorando y no sé por qué, pero de pronto me pongo a orar de esa manera. Es un gemir del espíritu. Son gemidos indecibles, esos no se pueden mencionar, entender, transmitir como si fuera una oración normal. No, eso es una plática directamente y un clamor directamente en otro nivel hacia Dios,
y la persona. La Escritura dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero también hay gemidos del hombre cuando clama hacia Dios de esta manera. Bien, esos son los 7 niveles que tenemos en la oración. Nosotros, recuerde, necesitamos ser una generación que está en busca de Dios. Una generación que está en busca del Espíritu Santo. Una generación que está en busca de la tierra prometida. Bien, no sé si alguno de los presentes, mis amados, tenga alguna duda, alguna inquietud, quisiera saberla. ¿Alguno que tenga alguna duda, alguna inquietud? ¿Algún comentario? No, de este lado no, todo bien. Okay. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más por acá, por San José? No, pastor, todo bien. Correcto. Bien, ¿sí entendemos cuáles son los 7 niveles de la oración? ¿Alguno que haya anotado los 7 puntos me los puede decir, por favor, allí? Empieza con la acciones de gracia, lo que es súplica, ruego, el clamor, gemir. Bien, nos faltó uno. Se nos perdió uno por allí. Recuerde que el número 2 hablamos de petición. Interceder. La intercesión viene siendo así también. Viene la intercesión. Pero las peticiones es el número 2. Tenemos, miren la pantalla, tenemos la acción de gracias, es el primer nivel. Nosotros entramos en oración no pidiendo, no intercediendo, sino entramos en oración con acciones de gracias. Número 2, entramos con petición. Número 3, súplicas. Número 4, rogativas. Número 5, el clamor. Número 6, intercesión. Y número 7, el gemir. Es el nivel más profundo de la oración. Esos niveles de oración en esa atmósfera puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 7 horas. En un llanto, en un gemir. 7 horas de oración así. Imagínense qué tremenda profundidad para poder llegar a esos niveles. Esos son momentos específicos y especiales. No todo el tiempo va a suceder lo mismo, no. No todo el tiempo va a suceder lo mismo, pero sí necesitamos experimentar estos niveles. Bien, yo termino, déjenme orar por usted esta noche. Termino y quiero preguntarle si tiene usted alguna necesidad por la que podamos orar esta noche.